Pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este su programa Mundo Laboral MX, un espacio para la discusión, conocimiento y análisis de lo que serían las relaciones laborales en México, principalmente enfocadas para todas las empresas, especialmente aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo para nuestros amigos contadores que generalmente tienen algunas dudas o puntos finos que tratar en materia de relaciones laborales. Soy su servidor Hipólito Romero Reséndez y tengo el gusto ya de estar prácticamente ya 2 años y medio con este espacio. Y déjenme decirles que uno de los aspectos que más me han llamado la atención últimamente con algunos de nuestros clientes es la parte de la debida integración de los expedientes laborales. Y al hacer el análisis del estudio de gabinete de los errores más comunes que hemos visto que se presentan en recursos humanos, es que muchas veces obviamos la parte del debido tratamiento de los datos personales de los trabajadores, colaboradores y demás personas que prestan sus servicios al interior de las empresas. Esto se debe principalmente a que desconocemos los alcances reales que tiene esta parte de los avisos de privacidad, cómo debo determinar quién va a ser responsable, cuáles son las bases de datos y eventualmente estar consciente de que no solamente los avisos de privacidad, el corto o el largo, como coloquialmente se señala, aplican nada más para las personas que están fuera de la organización, sino que hemos visto que inclusive al interior de la organización muchas veces no tenemos conciencia de lo que debe tener un expediente laboral y sobre todo la protección que en este caso se le imponen las leyes a las empresas, o en este caso a los empleadores, con relación a los datos personales. En ese sentido, como ustedes bien lo saben, ha sido interés de nosotros estar constantemente cuidando algunos puntos finos con relación a lo que debe ser el debido cumplimiento laboral. Entonces, preparamos una pequeña presentación para ustedes relacionada precisamente con el ejercicio de los derechos ARCO en las relaciones de trabajo. Esta situación en concreto, el ejercicio de los derechos ARCO, voy a ponerlo en modo de presentación. El ejercicio de los derechos ARCO se refieren a aquellos derivados precisamente del artículo 6º constitucional para el ejercicio de la protección de los datos personales. ARCO es el acrónimo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y como les comentaba muchas veces, nos enfocamos generalmente a la parte exterior de la empresa, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, les hacemos el conocimiento de que sus datos serán resguardados, protegidos, no difundidos, tendremos cuidado en la información sensible, los datos personales no sensibles y demás aspectos, pero muchas veces descuidamos la casa. Y déjenme decirles que esto es delicado, porque eventualmente este ejercicio de derechos se va transformando o modificando con nuestros colaboradores en la medida en que tienen diferentes estadios dentro de las empresas. No es lo mismo cuando una persona como aspirante presenta información curricular, es decir, nos hace saber datos tan significativos como su nombre, eventualmente su género. Ya no se ocupa tanto, pero todavía hemos visto algunas hojas de vida o currículos vitae con la fotografía, pero bueno, eso también es un dato personal, es un dato sensible, domicilios, RFC y demás aspectos que en una sola hoja implican el conocimiento que hace de sus datos personales un aspirante a una empresa. Eso es la primera parte. Por otra, tenemos ya cuando estamos en el proceso de reclutamiento y selección. También, obviamente, vamos a tener algunos aspectos significativos con relación a la propia vida de nuestros colaboradores al interior de la empresa. Cambios de estado, nuevos integrantes de familia y demás que se van sumando a los que ya tenemos. Y no olvidemos la parte inclusive donde estamos ya ante la terminación de la relación de trabajo. Puede darse el caso de una rescisión, ya sea con culpa del patrón o bien con culpa del trabajador, y todavía tenemos datos personales de ellos, más aquellas situaciones que pueden darse inclusive con la muerte de los trabajadores o inclusive la designación de beneficiarios. Entonces, vamos a tratar un poco con relación a estos derechos ARCO
repito, son de protección de datos personales, acceso, rectificación, cancelación y oposición al interior de nuestras empresas. Entonces, si me lo permiten, empezaremos con una breve introducción sobre este tema. Ahora bien, los derechos ARCO pues, se dan dentro del contexto de la protección de datos personales. Esto se da principalmente a partir del inicio de este siglo, del siglo XXI, con la ley en este caso, con la ley de protección de datos personales, con la ley de acceso a la información pública y principalmente dentro de lo que sería la administración del presidente Fox en una primera etapa. Posteriormente tenemos la creación del propio órgano garante, en ese entonces IFAI, actualmente INAI, y los datos personales se establecieron en principio como una obligación que debían tener las dependencias y entidades de carácter federal en su trato con los gobernados. Sin embargo, esto se rebasa y nos damos cuenta que también hay manejo de datos personales al interior de las empresas y de los particulares. Y esto se convierte entonces en una obligación, el cuidado debido de los datos personales para los particulares, principalmente las empresas. Entonces, esto, al estar incorporado dentro de nuestra Constitución, este derecho humano, se convierte en un derecho fundamental, como lo vamos a ver más adelante, toda vez que este es un reconocimiento que hace el Estado mexicano a un derecho humano que tenemos todas las personas. Ahora, este derecho fundamental incluye el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales. Como les comentaba, lo podemos encontrar básicamente en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ha sufrido diversas transformaciones, inclusive ya tiene dos apartados, el A y el B, y el A se refiere precisamente al acceso a la información pública y los datos personales. De manera concreta lo vamos a encontrar en la fracción segunda, donde nos refiere que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Entonces tenemos tratamiento de datos personales por lo que hace al gobierno, en términos generales, y tratamiento de datos personales por lo que hace a los particulares, que esta es la parte importante y es donde vamos a ver que existe una ley específica con su reglamento para proteger los datos personales de los particulares. Y esta es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En este sentido, veamos que su artículo primero nos habla de su ámbito de aplicación. Básicamente nos refiere que es una ley de orden público y de observancia general en toda la República y su objeto es la protección de datos personales en posesión de los particulares, es decir, todo aquel ente que no sea gobierno. ¿Cuál es su función? Regular el tratamiento legítimo, controlado e informado a efecto de, una palabra muy interesante, garantizar esa privacidad y el derecho y la autodeterminación informativa de las personas. Como podemos ver, suena rimbombante y lo es, son aspectos muy sensibles que tenemos que estar conscientes del cuidado que se da y principalmente, como lo hacemos en este programa, al interior de las propias empresas porque afecta las relaciones de trabajo. En ese sentido, fíjense que el artículo 2, como pueden ver en pantalla en la presentación, nos señala expresamente que son sujetos regulados por esta ley, la Ley de Protección de Datos Personales, los particulares, ya sean personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales. Y esto es importante, porque así como tenemos patrones personas físicas y la generalidad es que sean personas morales, bueno, esta obligación que le importa a la ley de datos personales será tanto a la persona física como a la moral, que en este caso cuente o tenga con personal que preste un servicio personal y subordinado a cambio de un salario. Y esa es la parte delicada que tenemos que observar. No podemos echar en saco roto la obligatoriedad que la propia ley determina, ya sea yo patrón persona física o persona moral. Entonces, aquí hay algunas excepciones. Obviamente vamos a ver que existe la información crediticia regulada por la ley para regular las sociedades de información crediticia, pero también hay tratamiento donde hay exclusión con aquellas personas que recolecten y almacenen datos personales, pero aún para un uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. Y aquí es lo interesante. Las empresas, al dar de alta, por ejemplo, ante el IMSS, Infonavit, Infonacot, a sus trabajadores,
pues están haciendo una transmisión de datos personales. Y eso implica necesariamente que nos excluye de la fracción segunda y en consecuencia nos convierte automáticamente en obligados para tener el cuidado debido para el tratamiento de datos personales de nuestros trabajadores. Ahora bien, ¿qué entendemos por datos personales? Bueno, pues la ley es muy sencilla en este sentido. Nos señala expresamente su artículo 3º, fracción quinta, que datos personales es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Y eso es delicado, porque hablemos simplemente de la imagen personal, mi foto, o como hemos visto actualmente, el crecimiento de la protección ha generado que muchas empresas contraten y cuenten con cámaras de seguridad. Bueno, pues hay una cámara de seguridad probablemente en la entrada, otra en donde estamos atendiendo a la gente, pero puede haber otra también en almacén. Y eventualmente el trabajador, al estar prestando sus servicios, pues va a encontrar que su imagen física se encuentra en estos registros de videograbación. Entonces es muy importante también que los trabajadores sepan, como se ha dado, inclusive para aspectos de prevención del crimen, que su imagen podrá ser utilizada para los efectos correspondientes y que tendrá un tratamiento específico. Fíjense lo delicado que es, ¿eh? Entonces, punto importante también dentro de esta serie de definiciones que nos precisa la Ley de Datos Personales, los datos personales sensibles. Y aquí tenemos una situación, una pequeña relación de estos datos sensibles, que nos refiere expresamente que son aquellos datos personales que afectan a la esfera íntima de su titular. En el caso concreto estamos hablando de los trabajadores, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. Disculpen. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical directamente, opiniones políticas o preferencia sexual. Como podemos ver, son datos que están contenidos en la esfera íntima de las personas, que se pueden proporcionar, por supuesto que se pueden proporcionar, pero implican necesariamente un tratamiento muy especial al momento de que el responsable del cuidado o tratamiento de los datos personales los cuide para el ejercicio de los derechos ARCO que hemos visto. Entonces, dos tipos de información, una mucho más delicada. Entonces, para que nos quede claro, derechos ARCO implican el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición a mis datos personales. El acceso será esta facultad de solicitar el acceso a los datos personales que se encuentren en todas aquellas bases de datos, archivos, expedientes, sistemas, registros o similares, propiedad del empleador, que los almacena o utiliza, así como conocer el tratamiento que se les da. Si tú, patrón, requieres de mí mi credencial de lector, por ejemplo, o si requieres de mí mi CURP, o eventualmente mi RFC, pues quisiera saber yo como trabajador para qué los necesitas. Estamos en épocas prácticamente donde está arrancando el procedimiento electoral de 2024. ¿Con qué tranquilidad te doy acceso a mi credencial del INE? ¿Para qué la necesitas? Te doy acceso a mi CURP. ¿Para qué la necesitas? Un acta de nacimiento. ¿Qué vas a hacer con esa acta de nacimiento? Y actualmente pues, también cuesta dinero tener acceso a las copias certificadas, ¿no? Entonces, necesito saber, yo como trabajador, qué tratamiento le vas a dar a esa información que me está requiriendo. Por lo que hace al segundo derecho, que es el de rectificación, pues nos queda claro. El trabajador eventualmente puede solicitar al propio empleador la corrección de datos personales en su posesión, ya sea que estos se hayan proporcionado o hayan sido registrados de manera inexacta, incompleta o bien desactualizada. ¿Cómo pueden darse eventualmente aspectos, en este caso, desactualizados? Estado civil. Pudiese darse el caso de que contraigo matrimonio o eventualmente me divorcio. Para el establecimiento de pensiones alimenticias podría ser una situación en concreto en este sentido que debería tener conocimiento del empleador. La llegada de nuevos miembros de la familia, eventualmente
pues el darlos de alta dentro del régimen obligatorio del Seguro Social podría implicar obviamente la parte de la rectificación de estos datos correspondientes. El tercero se refiere a la cancelación y en este caso puede ser que yo solicite que los datos personales sean suprimidos o eliminados de las bases de datos, archivos, expedientes y que dejen de ser tratados por el empleador. ¿En qué momento se podría dar esta situación? Eventualmente cuando ya no presto mis servicios como trabajador para la empresa. Ese sería un punto muy importante. Ya no trabajo, ya no tengo relación contigo, pues entonces cancela los datos personales que tú debiste haber resguardado. Ahora, hay aspectos que pueden darse como procedentes o no. No olvidemos la obligatoriedad de conservar documentación nosotros como patrones dentro del expediente personal para una eventual inspección de trabajo o las actividades de fiscalización de las autoridades correspondientes. ¿Cuál es el tratamiento que se debe dar en principio? Bueno, ante la solicitud de los trabajadores o ex trabajadores, si es el procedente, se debe bloquear. Directamente se bloquea y eventualmente se tendrá que determinar la supresión de los mismos. Finalmente, por lo que hace a cancelación, de aquí nos falló algo, es la oposición. Y aquí tendremos un error, disculpen, no es cancelación, es oposición, es que yo como trabajador me oponga directamente a que el patrón utilice la información para fines que no están contemplados dentro del aviso de privacidad. Entonces, este sería prácticamente el último derecho. No olvidemos, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bueno, esa es la primera parte, estamos hablando en términos generales, vamos a entrar a detalle en la vida de los datos personales por lo que hacen los trabajadores a las empresas, pero esto será después de nuestro corte. No se vayan, en 2 minutos estoy nuevamente con ustedes. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. ¿Qué tal amigos? Soy Jaime Pérez, contador público certificado, miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Colegio Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a invitarlos en esta ocasión a un curso en el que vamos a tratar la norma internacional de gestión de calidad. Vamos a ver algunos antecedentes de la anterior norma internacional de control de calidad. Serán 2 tardes en las que vamos a estar platicando de los diferentes cambios en los elementos o componentes de una norma a otra. Vamos a ver principalmente el tema del enfoque actual, que es un enfoque basado en riesgos y las acciones para mitigar estos riesgos. Espero que sea de su interés y los esperamos. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por IMEFI TV. Bueno, pues agradezco nuevamente que continúen con nosotros. Estamos hablando de los derechos ARCO en las relaciones de trabajo. Y aquí es importante recordar que en la propia Ley de Protección de Datos Personales, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, nos establece algunos puntos importantes que debemos tener presentes.
Uno es el de, si podemos ver la presentación, también que nos está apoyando, es, como bien lo define, el tratamiento de los datos personales. Este se refiere básicamente a la obtención, por eso es importante donde les comentaba, de las solicitudes de empleo o inclusive los contratos de trabajo, el uso, que aquí vamos a entrar con un detalle, la divulgación o el almacenamiento de datos personales por cualquier medio. Generalmente se hace de manera electrónica, pero digo, en algunos casos los contratos obviamente son físico y en consecuencia forman parte de un expediente, que es lo que revisamos en debido cumplimiento laboral. Les comento esta experiencia que se ha tenido por parte de mi firma dentro de las revisiones que hemos realizado cuando hacemos labores de gabinete. ¿Qué implica el uso? Incluso es cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. Y esta parte de la transferencia también se encuentra debidamente regulada porque se refiere a toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del tratamiento. No olvidemos, hay dos personas, el titular de datos y el responsable. En el caso que nos ocupa el titular, nos estamos enfocando prácticamente al trabajador, y el responsable es aquella persona que el patrón ha designado para cumplir con estas funciones derivadas de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Ahora, otro elemento importante a considerar, el aviso de privacidad. Tenemos el largo y el corto coloquialmente señalados, pero en pocas palabras es un documento físico, electrónico o que tenga cualquier otro formato generado por el responsable, en este caso sería el patrón, que es puesto a disposición del titular, en este caso el trabajador, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo que señala la propia ley en su artículo 5. También, ¿qué es una base de datos? Bueno, pues es el conjunto ordenado de datos personales referente a una persona identificada o identificable. Pues obviamente dentro de las empresas tenemos todos estos datos, fecha de ingreso, quincena, antigüedad, y son datos que, como bien lo señalamos, deben ser resguardados. Finalmente, el consentimiento, y este es un punto importante, debe ser la manifestación indubitable de la voluntad del titular, en este caso el trabajador, mediante el cual se efectúa el tratamiento de los mismos, que como ya precisamos hace rato, tiene una connotación muy interesante. Finalmente, sobre este concepto, bueno, pues hablaremos de lo que es el encargado, que en este caso es una persona física o jurídica que solo conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del responsable. Qué interesante es esto, porque esto implica que no necesariamente la empresa puede ser responsable. Ojo, la empresa puede encargar o subcontratar, y desde mi punto de vista sería un servicio especializado, el tratamiento de los datos personales. Entonces, vemos esta parte donde inclusive podemos ver afectaciones por lo que hace al REPSE, pero bueno. Responsable, pues ahí sí es una persona físico-moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. El encargado no se va a subsumir en la obligación del propio responsable. Ahora, interesante lo que referíamos del aviso de privacidad que nos remite el artículo 15, porque el 15 nos dice que será el responsable quien cuenta con la obligación de informar a los titulares de los datos la información que se recaba de ellos y con qué fines a través del aviso de privacidad. Es decir, tu aviso de privacidad que le das a tus clientes, proveedores, a todos los que son ajenos a tu negociación, debe ser muy diferente al aviso de privacidad que les tienes que dar a los titulares, que en este caso serían tus aspirantes o tus trabajadores. Son muy diferentes porque la información que recabas es diferente y el tratamiento que le vas a dar es diferente. Entonces, obviamente son obligaciones derivadas de la ley. En ese sentido, debe estar consciente el trabajador que para eso es predominantemente la información que vas a requerir de ellos. Esto lo podemos ver claramente en el artículo 10, porque aquí es muy importante tener claro que no es necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando, fracción 4, tenga el propósito de cubrir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable. Y parte de esto precisamente son las derivadas de la Ley Federal del Trabajo y todas aquellas en materia de seguridad social. En este sentido, también no será necesario cuando existe una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. Y no olvidemos, los riesgos de trabajo pueden ser de naturaleza tan grave que
requieran una atención urgente y especializada. No olvidemos la obligación que tienen las empresas con cierto número de trabajadores de contar inclusive con los elementos necesarios para la atención de primer respondiente. Entonces, para eso también necesitamos tener conciencia del tratamiento de los datos personales. Simplemente hay algunas personas que no admiten transfusiones sanguíneas, por no decir otras situaciones que pueden afectar su salud. Ahora, importancia del aviso de privacidad. Déjenme decirles que hay empresas que se dedican a hacer avisos de privacidad, pero no olvidemos también la propia página del INAI nos habla de la autogeneración de los avisos de privacidad. Solo que consideremos que es una responsabilidad y que nada mejor que un traje a la medida. En el particular, sugiero que tomemos con pinzas los autogeneradores y pensemos en algo que pueda satisfacer plenamente nuestras necesidades empresariales. ¿Qué debe contener? Pues obviamente la identidad y domicilio del responsable del que está recabando datos, las finalidades del tratamiento de los mismos, opciones y medios para que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de datos, los derechos ARCO en la fracción 4, cuáles son los medios para ejercitar los mismos, las transferencias de datos que se efectúen y el procedimiento por medio del cual el responsable comunicará a los titulares de cambios del aviso de privacidad de conformidad con lo previsto en la ley, y en el caso de datos personales sensibles, el aviso de privacidad deberá señalar expresamente que se trata de este tipo de datos. Entonces, aquí obviamente vamos a tratar con datos sensibles y el aviso de privacidad debe tener esa característica de acuerdo a las necesidades de nuestra propia empresa. Ahora, el aviso de privacidad siempre debe ponerse a disposición del titular, en este caso de los trabajadores, a través de formatos ya sea impresos, digitales, visuales, sonoros o de cualquier otra tecnología, de la siguiente manera. Cuando los datos personales sean obtenidos personalmente del titular, el aviso deberá ser facilitado en el momento en que se recaba el dato de forma clara y fehaciente a través de los formatos que se recaban. Reitero, no olvidemos, esas cámaras de seguridad también están registrando datos personales. Entonces, avisemos con un cartelón, un rotulón, a que cualquier persona que esté entrando a esta empresa, su imagen será videograbada y que estén conscientes de esa situación en concreto. Y también la fracción segunda, cuando estos datos personales sean obtenidos directamente del titular por cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de otra tecnología, el responsable deberá proporcionar al titular de manera inmediata al menos la información a que se refiere la fracción 1 y 2 del artículo anterior, así como proveer los mecanismos para que el titular conozca el texto completo. Aquí vemos el aviso corto y el aviso largo. Ahora bien, momentos clave ya en las relaciones de trabajo para estos ejercicios de los derechos ARCO y específicamente con los datos personales. He dividido, para efectos de esta pequeña plática con ustedes, obviamente podemos ampliarlo de atención a sus necesidades, comuníquense a MFTV y aquí con todo gusto podemos establecer alguna cita para tales efectos, o eventualmente mis datos ya están en pantalla. 3 momentos importantes, momentos clave para este tratamiento de datos personales. Al ingreso, en la vida intermedia, cuando se dan movimientos dentro de personal, o bien cuando concluyen. Y no olvidemos estas partes. Al ingreso, no necesariamente todas las personas que ingresan van a obtener un trabajo. Puedo quedarme eventualmente, y eso pasa muy seguido con departamentos de recursos humanos, con información ya sea por una solicitud o por un currículum. En estos casos, obviamente, las personas que me están dejando un currículum deben saber que están dando información que eventualmente podría ser sensible, y al darme esta confianza de tenerlos, pues obviamente deben estar conscientes que me están dando datos personales y deben estar enterados del aviso correspondiente. En materia ya, si son beneficiados estas personas y ya los contratamos, bueno, pues muy probablemente tendremos más allá de la solicitud del currículum, documentos, se hacen fotocopia, donde pueda yo contener inclusive datos personales. Puede ser que haya estado dado de alta en el Seguro Social y tiene su propio número, del Infonavit, puede tener un crédito vivo, actas de nacimiento, que bueno, ya para eso tenemos la CURP en principio, pero bueno, algunos trámites todavía requieren acta de nacimiento, comprobantes de domicilios, teléfonos, muchas veces pedimos recomendaciones, cartas de recomendación.
Y ahí es una persona ajena al titular que nos está inclusive dando probablemente una firma, unos datos de contacto, un domicilio, para corroborar esa información de las cartas de recomendación. Eso es un momento muy importante y obviamente va a atender a las propias necesidades de las empresas. ¿Qué es lo que también podría darse? Yo lo sugiero que inclusive previo a los cursos de inducción de vida se cuente ya con los elementos debidamente contemplados, estos avisos de privacidad firmados dentro del expediente de los trabajadores. Otra etapa es básicamente en los movimientos, ya sea personales o administrativos. ¿Cuáles son estos personales a los que nos referimos? Cambio de estado, ingreso de algún nuevo miembro a la familia del trabajador son los más comunes, pero pudieran darse también situaciones donde se determine una pensión alimenticia, ya será parte de los administrativos. Pudiera darse que al interior de la empresa también se dé una fusión, una escisión empresarial o una sustitución patronal. Entonces, todos estos movimientos pudieran generar eventualmente la transferencia del responsable a otra persona, también con esta característica, pero es importante tenerlo debidamente actualizado. Finalmente, al hablar de la conclusión de la relación de trabajo, les comentaba que en principio, hablando de la terminación, terminación de la obra o del tiempo determinado, puede darse el caso. También el caso de fallecimiento del trabajador, por convenio, demás. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos con los datos que nos proporcionó en su momento? Bueno, pues tenemos que darle un tratamiento debido y también qué pasa cuando desafortunadamente terminamos con pleito con nuestro trabajador. ¿Qué va a pasar con esos datos que nos proporcionó? En principio, pues deberíamos cancelarlos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eventualmente que se pueden dar situaciones atípicas y que debemos estar preparados para dar el tratamiento de los datos personales correspondientes. Finalmente, no olvidemos, esto es parte de lo que las reformas nos trajeron a los contratos de trabajo, la designación de beneficiarios, eventualmente, pues también los beneficiarios, ¿qué pasaría en el caso de ellos, en el caso de tener datos personales? Pudiese darse un seguro, una mutualidad, un seguro colectivo y demás, bueno, pues entonces tendrá tratamientos específicos los datos personales de los beneficiarios que consideraremos como terceros a los titulares de los datos personales. Entonces, como pueden ver, esto de los datos personales va a afectar la vida de los trabajadores y es un elemento muy importante a considerar. Ya estamos próximos a terminar nuestra presentación, nada más consideremos esta parte que ya el reglamento de la propia Ley de Protección de Datos Personales nos habla del periodo en el cual debemos conservar esos datos personales, pues no deberán exceder obviamente aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad. Entonces tengamos muy clara esta parte, no señala un término preciso, pero sí en atención a la finalidad y que va a estar vinculado obviamente a la duración del expediente laboral dentro de las propias empresas, por lo que hacen nuestras obligaciones fiscales o laborales específicas. Ahora, ¿qué pasa si pues no cumplo? Bueno, pues primero que es un incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pues déjenme decirles que el artículo 63 es muy específico con relación a las causas de responsabilidad y en el concreto, si las extrapolamos en lo laboral, fíjense lo delicado que podría ser. En primer es no cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación y oposición, es decir, si no le estoy diciendo a mis trabajadores que tienen este derecho dentro de las empresas, pues obviamente entro dentro de una causal de responsabilidad. Actuar con negligencia o dolo en el tratamiento de la información, pudiera ser también dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios de la propia ley, omitir en el aviso de privacidad alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de la propia ley, es decir, para que los vamos a utilizar, mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable el responsable. Ojo, Recursos Humanos no hizo bien su trabajo y no capturamos bien la homoclave en el RFC del trabajador y con eso tenemos un problema inclusive con Hacienda. Bueno, pues aquí también hay responsabilidades en materia de datos personales. Incumplir con el deber de confidencialidad que nos deriva la propia ley, son datos sensibles. Yo soy responsable de los mismos y debo guardar estricta confidencialidad de los mismos. Cuando se cambie la finalidad originaria del tratamiento de los datos,
cuando se transfieran los datos a terceros sin comunicar al titular, a estos terceros el aviso de privacidad. Llevar a cabo la transferencia o la cesión de datos personales fuera de los casos permitidos por la ley. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, o bien obstruir los actos de verificación de la autoridad. Otro es recabar datos en forma engañosa y fraudulenta, o bien continuar con el uso ilegítimo de esos mismos datos personales cuando se ha solicitado el cese de los mismos, ya sea por el instituto o por el propio trabajador en este caso. Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio de derechos y cualquier, en términos generales, cualquier incumplimiento responsable a las obligaciones establecidas a su cargo. ¿Delicado? Sí, porque si incumplimos hay sanciones de carácter administrativo, que en este caso las impone el propio órgano garante, el propio INAI, como es el apercibimiento, bien las multas que parten desde los 100 a 160 días de salario mínimo vigente, ya no está debidamente adecuada, pero no olvidemos que para eso tenemos las UMAS eventualmente, pero son significativos, porque llegan a ser inclusive, de contención a la causa, de 100 a 160,000 días de salario mínimo o de 200 a 320,000 días de salario mínimo en atención a las causas de incumplimiento. Pero también, si hay incumplimiento reiterado, se impondrá una multa adicional de 100 a 320,000 días de salario, que se sumaría a las dos anteriores en su caso, e inclusive, si se trata de datos sensibles, puede incrementarse hasta 2 veces, es decir, hasta 740,000 días de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. Pero bueno, para que veamos lo delicado. Pero no nos detenemos ahí, inclusive aquí hay delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. 3 meses a 3 años de prisión eventualmente, 6 meses a 5 años y, ojo, si son datos personales sensibles, se incrementan al doble. Es decir, de 6 meses a 6 años de prisión o de 1 año a 10 años de prisión. Entonces, como pueden ver, son aspectos muy importantes que muchas veces por la confianza, por la propia inercia, por, aspectos tal vez de malas prácticas que llegamos a tener. No olvidemos inclusive que muchas veces hacemos aspectos que pareciera que no tienen mucha trascendencia, pero si no tenemos cuidado en los expedientes de nuestros trabajadores, más allá del cumplimiento de la ley del trabajo, tenemos que cuidar esos datos personales en atención a esta ley. Entonces, ¿tienen dudas algún aspecto? No se olviden, IMEFI TV está para apoyarlos a ustedes en todos los aspectos que consideren y también su servidor. Mis datos ya los vieron hace unos momentos y sin más, pues agradezco mucho su presencia, toda esta disposición que tienen para conocer de temas laborales y todo el universo que los conecta aquí en su programa Mundo Laboral MX, un espacio que nos concede IMEFI TV en sus redes sociales. Y no se olviden, ya también, si no pueden vernos, nos pueden escuchar, estamos en Spotify, también ahí en IMEFI TV. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.